Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy les traigo una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia. Y si es que te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 177. Arrogante, verdaderamente arrogante. En el despacho del Hokage, tras la partida de Uchiha Fugaku, el rostro del tercer Hokage reflejaba furia. Con un gesto frenético, los documentos sobre su escritorio salieron volando y se esparcieron por el suelo. La última vez, Uchiha Fugaku lo había contradicho delante de varios líderes de clanes de la aldea, lo que ya lo había enfurecido. Pero esta vez, lo que Fugaku había hecho era aún peor. No solo había desobedecido abiertamente las órdenes, sino que también lo había amenazado, obligándolo a aceptar el contacto privado de Uchiha Mikoto con Uzumaki Naruto. Como líder de Konoha, tras tantos años de gobierno, nadie se había atrevido jamás a tratarle con semejante falta de respeto. Su ira rugía como un volcán a punto de entrar en erupción, rugiendo y desbordándose con furia infinita. Fuera del despacho del Hokage, dos guardias oyeron el alboroto y sus expresiones cambiaron sutilmente. Jamás habían visto al tercer Hokage tan enfurecido. La imagen tranquila y benevolente que había cultivado durante décadas parecía haberse desmoronado por completo en ese momento. Uchiha Fugaku, tus intrigas son muy profundas. Danzo fue engañado por ti, y yo también fui engañado por ti. Tras respirar hondo varias veces, el tercer Hokage se obligó a reprimir su ira. ¿Era este realmente el mismo Uchiha Fugaku de antes? El líder del clan, antes tímido y sumiso, que retrocedía una y otra vez bajo la presión de sí mismo y de Danzo. No. Todo había sido una actuación. La debilidad que había mostrado en el pasado no había sido más que un disfraz cuidadosamente elaborado, que los había llevado a subestimarlo. Y había funcionado. Durante años, él y Danzo habían creído que Uchiha Fugaku era débil y fácil de controlar, lo que le permitió seguir siendo el líder del clan Uchiha sin considerarlo una amenaza. Habían bajado la guardia. Habían perdido la oportunidad de eliminarlo durante la anterior guerra ninja. En cambio, Danzo había caído en la trampa de Fugaku y ahora estaba muerto, su cuerpo borrado de la existencia. No solo ha tomado el control total del clan Uchiha, sino que también ha restablecido las relaciones con muchos otros clanes. El rostro del tercer Hokage se ensombreció aún más al recordar los recientes informes sobre Uchiha Fugaku. De alguna manera, Fugaku había logrado someter a los tres ancianos Uchiha, quienes antes actuaban de forma independiente, a su control absoluto. Todo el clan Uchiha estaba ahora unido bajo su liderazgo. No solo eso, sino que también había utilizado a la policía de Konoha para reconfigurar las relaciones del clan Uchiha con otras familias. Al reprimir a quienes se oponían a ellos y mostrar buena voluntad hacia quienes estaban dispuestos a cooperar, había logrado aliviar las tensiones con varios clanes. Debe ser eliminado lo antes posible. Un brillo asesino apareció en los ojos del tercer Hokage. El peligro que representaba Uchiha Fugaku ya no radicaba solo en su fuerza, sino también en su liderazgo. Si permanecía en el poder, el plan de décadas para aislar y reprimir a los Uchiha se desmoronaría. Las políticas establecidas por el segundo Hokage para debilitar al clan Uchiha quedarían revertidas. No se podía permitir que un Fugaku como él siguiera liderando el clan Uchiha. Ha llegado el momento de que Shisui tome su decisión. Un brillo intenso parpadeó en los ojos del tercer Hokage. Si se debía eliminar a Uchiha Fugaku, el mejor candidato para el puesto era Uchiha Shisui. Con una fuerza a nivel Kage, Shisui era uno de los pocos que realmente podía representar una amenaza para Fugaku. El único problema era que Shisui, a pesar de su lealtad a Konoha, seguía siendo un Uchiha de sangre. Siempre había dudado a la hora de dañar directamente a los miembros de su propio clan. Pero el tercer Hokage lo había estado guiando, sembrando dudas y empujándolo hacia una decisión. Y ahora, tras los acontecimientos de hoy, no había mejor oportunidad para convencerle finalmente. Shisui valoraba la estabilidad y el bienestar de la aldea.
Si se le presentaba la justificación adecuada, se vería obligado a actuar. El Hokage estaba seguro de que Shisui no tardaría en tomar una decisión. Con este pensamiento, su ánimo mejoró. Se levantó, salió del despacho del Hokage y se dirigió hacia el lugar donde se alojaba Uchiha Shisui. En la residencia Uchiha, Uchiha Mikoto caminaba de un lado a otro, con el rostro lleno de preocupación e inquietud. El arrepentimiento la carcomía. Debería haberse controlado. No debería haber actuado impulsivamente ni haber contactado con el hijo de Kushina, trayendo problemas a su marido y a su clan. De repente, corrió hacia la entrada, abrió la puerta y miró ansiosamente hacia afuera. Fugaku. Al ver a su marido allí de pie, finalmente suspiró aliviada. Pero su preocupación no desapareció. ¿Te castigó el Hokage-sama?, preguntó, con el rostro lleno de preocupación. No. Uchiha Fugaku sonrió, sacudiendo la cabeza mientras entraba y se quitaba los zapatos en el suelo de madera. Eso es bueno. Uchiha Mikoto se llevó una mano al pecho, exhalando aliviada. Pero luego lo miró con expresión de disculpa. Siento haberles causado problemas a usted y al clan. No digas esas cosas. Uchiha Fugaku la rodeó con un brazo por los hombros, atrayéndola hacia su calor. Su cuerpo, suave pero firme, se apretó contra el suyo, y él le habló con dulzura. Fugaku, de ahora en adelante, no volveré a ver al hijo de Kushina, dijo Mikoto con vacilación, con la culpa palpable en su voz. A pesar de su profundo remordimiento, no podía permitirse el lujo de crear más problemas a su marido ni a su familia. ¿En serio? ¡Qué lástima! Una sonrisa burlona asomó en los labios de Fugaku. Me costó mucho convencer al tercer Hokage para que te permitiera visitar a Uzumaki Naruto. Los ojos de Mikoto se abrieron de par en par, sorprendida. Espera, ¿qué? ¿Es eso cierto? En su rostro se reflejaban emoción, alegría e incredulidad. Casi pensó que había oído mal. Su marido había logrado convencer al tercer Hokage para que le permitiera ver al hijo de Kushina. Es cierto. Pero si has decidido dejar de verlo, entonces supongo que el permiso que obtuve ya no te sirve, dijo Fugaku en tono burlón. Eres imposible. Mikoto le dio un golpe juguetón en el pecho, fingiendo estar enfadada, aunque una sonrisa asomó en sus labios. Fugaku se rió. Siempre fue hermosa, pero cuando actuaba así, con una mezcla de enfado juguetón y felicidad, tenía un encanto imposible de resistir. Fugaku, gracias. Apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo una calidez que le llenaba el corazón. La identidad de Naruto como el Jinchuriki del 9 colas era un tema sumamente delicado. Dada la historia de los Uchiha con las bestias con cola y la paranoia del tercer Hokage, el hecho de que Fugaku hubiera conseguido permiso para ver a Naruto significaba que él debió haber luchado mucho para obtenerlo. Ella sabía que él había desobedecido los deseos del Hokage por su bien. Y ella estaba infinitamente agradecida. Capítulo 178. Hokage-sama. Al ver llegar al tercer Hokage, Uchiha Shisui se enderezó de inmediato y se dirigió a él con respeto. El tercer Hokage reprimió la ira en su rostro, dejando que aflorara una expresión amable pero a la vez triste. Hokage-sama, ¿ha ocurrido algo? Uchiha Shisui notó la tristeza en la expresión del tercer Hokage y dudó un momento antes de preguntar. El tercer Hokage suspiró, con el rostro lleno de evidente preocupación. Tras un breve silencio, finalmente habló. No hace mucho, Uchiha Fugaku llevó a Uchiha Mikoto a contactar en privado con el Jinchuriki del 9 colas, Uzumaki Naruto. ¿Qué? La expresión de Uchiha Shisui cambió al instante. El Jinchuriki de las 9 colas era uno de los mayores secretos de la aldea, y el Hokage había emitido desde hacía tiempo una estricta orden que prohibía a cualquiera acercarse a él sin permiso. Sin embargo, el líder del clan había desobedecido esa orden y se había puesto en contacto con Naruto en privado. ¿Qué era exactamente lo que Fugaku intentaba hacer? Shisui sintió una oleada de confusión. Como miembro del clan Uchiha, era muy consciente de la capacidad del Sharingan para controlar a las bestias con cola. No era solo un rumor. ¿Podría ser que el líder del clan esté buscando ese poder? ¿Había puesto sus ojos en el 9 colas? Envié a Ambu para detenerlos y convoqué al patriarca Fugaku al edificio Hokage para interrogarlo, continuó el tercer Hokage con tono severo.
pero su actitud se mantuvo impasible. No solo no mostró remordimiento, sino que incluso me hizo una petición. Shisui estaba atónito. ¿Cómo pudo Fugaku ser tan atrevido? No solo se había puesto en contacto en secreto con el Jinchuriki del 9 colas, sino que, incluso después de ser confrontado por el propio Hokage, tuvo la audacia de hacer exigencias. La voz de Shisui estaba llena de incredulidad cuando preguntó, ¿qué pidió? Afirmó que su esposa, Uchiha Mikoto, era amiga íntima de la difunta madre de Naruto, Uzumaki Kushina. Con ese pretexto, solicitó que se le permitiera seguir reuniéndose con Naruto. Shisui guardó silencio. Ni por un segundo creyó que la petición de Fugaku se debiera únicamente a la preocupación por la amistad de su esposa. Su verdadero objetivo probablemente era el propio Jinchuriki. Pero en lugar de acercarse directamente al 9 colas, había optado por una estrategia más eficaz. Utilizar a su esposa como intermediaria. El clan Uchiha es la familia más poderosa de Konoha, dijo el tercer Hokage con un suspiro cansado, encorvándose ligeramente su postura, normalmente erguida. Para mantener la armonía en la aldea, no tuve más remedio que acceder a su petición. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Shisui. El Hokage fue un hombre que cargó con el peso de la paz de Konoha, manteniendo viva la voluntad de fuego incluso en su vejez. ¿Por qué el clan Uchiha no pudo ver eso? ¿Por qué siempre tenían que causar problemas? Primero, la muerte de Danzo. Luego, la abierta oposición de Fugaku al Hokage. Y ahora, este acto temerario de contactar en secreto con Naruto. Era evidente que, de no ser controlado, el clan se encaminaba hacia el desastre. Una firme resolución se apoderó del corazón de Shisui. Miró al tercer Hokage con inquebrantable determinación. Hokage-sama, siempre estaré a su lado. Si el clan Uchiha alguna vez emprende acciones que amenacen la aldea, yo mismo los detendré. El tercer Hokage esbozó una sonrisa triste, con la voz llena de gratitud. Me alivia oír eso, Shisui. Tanto tú como Itachi encarnáis verdaderamente la voluntad de fuego. Pero sé que, debe ser difícil para ambos. Itachi y yo ya nos hemos preparado para este camino, respondió Shisui con determinación. Aunque signifique oponernos a nuestro propio clan, protegeremos la paz de la aldea. El tercer Hokage sonrió, con los ojos llenos de lo que parecía ser alivio. En las profundidades de la tierra, en un vasto espacio lleno de zetsu blancos, un oscuro vórtice surgió de la nada, y de su interior emergió Uchiha Obito, con su máscara en espiral. ¿Hay alguna novedad en Akatsuki?, preguntó con voz tranquila pero autoritaria. El hecho de estar destinado en la Tierra del Agua significaba que la información no le llegaba tan rápido como le gustaría, por lo que regresaba periódicamente a esta base secreta para recibir actualizaciones de Zetsu. Ha habido algunos cambios, respondió Black Zetsu con un tono que denotaba cierta diversión. El más notable es que Orochimaru se ha unido a Akatsuki. Los ojos de Obito se entrecerraron ligeramente tras su máscara. ¿Orochimaru? ¿Cómo sucedió eso? Sus encuentros con Orochimaru en Konoha habían sido limitados, pero sabía lo suficiente como para reconocer la ambición de aquel hombre. Orochimaru no era alguien que se doblegara fácilmente ante la voluntad de otro. ¿Qué pudo haberle convencido para unirse? Nagato lo invitó a reunirse en la Tierra de los Ríos. Durante el encuentro, Orochimaru vio el Rinnegan en el cuerpo de Nagato transformado por el camino de Ba e intentó arrebatárselo, explicó Zetsu Blanco. Finalmente fue derrotado y, con su vida en peligro, optó por unirse a Akatsuki. Obito se burló. Eso no cuadra, murmuró. Orochimaru es astuto. Incluso si perdió, debería haber tenido alguna forma de escapar. El hecho de que se uniera a Akatsuki voluntariamente sugiere que tiene un motivo oculto. Black Zetsu soltó una risita siniestra. Por supuesto que sí. Orochimaru no ha renunciado a obtener el Rinnegan. Se unió a Akatsuki para permanecer cerca de Nagato, estudiar el Rinnegan y esperar el momento adecuado para tomarlo. La expresión de Obito bajo la máscara seguía siendo indescifrable. Está subestimando a Nagato. Incluso si de alguna manera logra robar el Rinnegan, le será inútil. El verdadero cuerpo de Nagato estaba oculto, y el Rinnegan en su camino de Ba no era más que una proyección de su verdadero poder. Aunque Orochimaru lograra hacerse con ellas, rápidamente se daría cuenta de que no le servían para nada.
Probablemente ya lo sospecha, pero aún así ve una oportunidad, añadió Zetsu Blanco. Nagato debe conocer las verdaderas intenciones de Orochimaru, reflexionó Obito. Pero Orochimaru sigue siendo un recurso valioso. Es un ninja de nivel Kage y un científico habilidoso. Nagato está optando por utilizarlo en lugar de eliminarlo. Eso parece ser así, asintió Zetsu Blanco. Obito desvió la mirada. ¿Y los demás? El tono de Black Zetsu se tornó divertido. 2 miembros de Akatsuki ya han muerto, a manos de tu compañero Uchiha, Fugaku. Parece que posee una fuerza de nivel Kage. Los ojos de Obito se abrieron ligeramente. ¿Fugaku tenía un poder al nivel de un Kage? El líder del clan que durante mucho tiempo había sido considerado débil e incompetente. ¿Había estado ocultando su fuerza todo este tiempo? Un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Obito, y frunció el ceño. ¿Ha despertado el Mangekyou Sharingan? Los oponentes ordinarios de nivel Kage no eran nada que temer. Pero un usuario del Mangekyou Sharingan, esa era otra historia. Él conocía de primera mano el poder devastador de esos ojos. Aún no está claro, admitió Zetsu. Obito entrecerró los ojos. Vigílenlo de cerca. Quiero saber si tiene el Mangekyou Sharingan o no. Capítulo 179. En el estudio de Uchiha Fugaku, una miembro del clan encargada de custodiar el lugar condujo a Uchiha Masa al interior. Era la misma ninja médica que anteriormente había realizado el trasplante de ojos al clon de esporas N1. Patriarca, ¿me ha llamado porque ha habido un problema con el trasplante de ojos? Preguntó Uchiha Masa con cautela. Comprendía lo mucho que el líder del clan valoraba a ese clon especial. Si bien tenía mucha confianza en su ninjutsu médico y había realizado innumerables trasplantes de ojos exitosos, la posibilidad de complicaciones imprevistas aún la inquietaba. No, la operación fue un éxito, dijo Uchiha Fugaku con una leve sonrisa, sacudiendo la cabeza. El clon no ha experimentado ninguna molestia desde el trasplante. Entonces, ¿por qué me has llamado? Uchiha Masa estaba desconcertado. Si no estaba relacionado con el trasplante de ojos, ¿cuál era entonces el motivo de su citación? Echa un vistazo a esto primero, dijo Uchiha Fugaku, señalando un pequeño pergamino verde sobre su escritorio. Uchiha Masa tomó el pergamino y lo desplegó con cuidado. Mientras sus ojos recorrían el contenido, se abrieron de asombro y su expresión cambió a una de intensa emoción. Para una experta en medicina como ella, este pergamino era nada menos que un tesoro invaluable. Un texto sagrado de técnicas médicas. El pergamino contenía notas muy avanzadas sobre trasplante celular, con un conocimiento que superaba con creces todo lo que había visto antes. Si lograba dominarlo, sus habilidades médicas alcanzarían un nivel completamente nuevo. Durante un buen rato, estuvo completamente absorta en la lectura. Cuando finalmente terminó, dejó el pergamino con cuidado, como si temiera que pudiera dañarse. Incluso se secó las manos en la ropa antes de volver a tocarlo, asegurándose de que ni el sudor ni la suciedad mancharan el valioso documento. Al observar su comportamiento cauteloso, Uchiha Fugaku no pudo evitar pensar en cómo Orochimaru regurgitaba cosas por la boca. Sonrió para sus adentros. Si tan solo supiera con qué había estado contaminado este pergamino antes de que él hiciera una copia limpia. Patriarca, esta es la tecnología de trasplante de células de Hashirama, ¿cómo la tiene? Preguntó Uchiha Masa con curiosidad, dejando a regañadientes el pergamino sobre el escritorio. Lo obtuve por casualidad, dijo Uchiha Fugaku vagamente, evitando dar una explicación detallada. ¿Puedes confirmar su autenticidad? Uchiha Masa examinó el pergamino una vez más antes de asentir con firmeza. Sí, es real. Se trata de una técnica completa y muy avanzada de trasplante de células Hashirama. Como una de las mejores ninjas médicas del clan Uchiha, tenía la experiencia necesaria para emitir tal juicio sin dudarlo. Bien. Te entrego este pergamino. Estudia a fondo la técnica de trasplante y asegúrate de dominarla por completo, instruyó Uchiha Fugaku. Su expresión era seria. No se trataba de una tarea trivial. El pergamino ya había sido copiado, así que no tuvo reparos en entregarle esta versión. ¿Sí?
exclamó Uchiha Masa con entusiasmo mientras colocaba cuidadosamente el pergamino en su bolsa de herramientas ninja, tratándolo como si fuera una valiosa reliquia familiar. Entonces, tras un instante de vacilación, frunció el ceño con preocupación. Patriarca, ¿significa esto que planea realizar experimentos de trasplante de células Hashirama? Ella tenía sus dudas. El clan Uchiha ya poseía el poderoso Kekkei Genkai del Sharingan. Los riesgos del trasplante de células de Hashirama eran altísimos, con una tasa de fracaso abrumadora. Incluso si tenía éxito, no había garantía de obtener una liberación de madera funcional. Para los Uchiha, los beneficios parecían, en el mejor de los casos, cuestionables. Y para aquellos que fracasaran, podría significar la muerte. Como ninja médico del clan Uchiha, debes saber que el Mangekyou Sharingan provoca ceguera gradualmente con el uso repetido, dijo Uchiha Fugaku en lugar de responder directamente. Sí, asintió Uchiha Masa. Ella era muy consciente de que generaciones de Uchiha habían buscado formas de contrarrestar la ceguera causada por el uso excesivo del Mangekyou, pero nadie había encontrado jamás una cura. He obtenido información fidedigna de que el trasplante de células de Hashirama puede prevenir la ceguera causada por el Mangekyou, reveló Uchiha Fugaku. Además, el Sharingan, especialmente el Mangekyou, posee una resistencia única a la naturaleza corrosiva de las células de Hashirama. Esto aumenta significativamente la tasa de éxito del trasplante para los Uchiha en comparación con la gente común. Uchiha Masa quedó atónito. La revelación la dejó sin palabras por un instante. La idea de que las células de Hashirama pudieran contrarrestar la degeneración del Mangekyou Sharingan era un concepto impactante. Y pensar que el linaje Uchiha resistía inherentemente los efectos secundarios de las células de Hashirama. Fue una revelación inesperada e innovadora. Patriarca, ¿piensa usted mismo someterse a un trasplante de células Hashirama? Preguntó tras recuperar la compostura. Sabía que Uchiha Fugaku había despertado el Mangekyou Sharingan, así que supuso que pretendía usar este método para preservar su visión. No, respondió Uchiha Fugaku, sacudiendo la cabeza. Debido a la naturaleza especial de mi habilidad Mangekyou Sharingan, no necesito células de Hashirama para mantener mi vista. Luego la miró con expresión solemne. Ahora comprendes la importancia de la tecnología de trasplante de células Hashirama para el clan Uchiha, continuó. Quiero que la domines por completo. En el futuro, cuando llegue el momento oportuno, transmitirás este conocimiento a los ninjas médicos más prometedores de la generación más joven. Uchiha Masa respiró hondo antes de inclinar ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. Sí, patriarca. Lo entiendo. Ahora sentía una inmensa responsabilidad. Ya no se trataba solo de perfeccionar sus propias habilidades médicas. Ahora se le había confiado algo que podía cambiar el futuro del propio clan Uchiha. Tras despedir a Uchiha Masa, Uchiha Fugaku abandonó su residencia y se dirigió a la cámara secreta cercana al santuario Nanga. Allí continuó produciendo clones de esporas. Tras agotar su chakra, había creado 4 nuevos clones. Lamentablemente, ninguno de ellos resultó ser como el número 1. Eran simplemente clones de esporas comunes y corrientes. Suspiró para sus adentros. Crear un individuo tan especial como el número 1 requirió una increíble dosis de suerte. No era algo que se pudiera replicar a voluntad. Aún así, se estaban logrando avances. En pocos días tendré más de 50 clones de esporas, reflexionó. Eso será suficiente para empezar a prepararme para la siguiente fase. Su mirada se volvió fría. Era hora de comenzar a trasladar discretamente a los ninjas de élite Uchiha fuera de la aldea con el pretexto de realizar ejercicios de entrenamiento. Todo estaba encajando a la perfección. Estaba listo para ejecutar su plan. Y el eje central de ese plan era la eliminación de Uchiha Shisui. Por el bien del clan Uchiha. Para la evolución del Mangekyou Sharingan. Por todo aquello por lo que había trabajado. Uchiha Fugaku apretó el puño. Estaba deseando deshacerse de ese lobo traicionero, Uchiha Shisui. Capítulo 180. Guiado por un ninja Anbu, Uchiha Itachi empujó la puerta y entró en una casa tenuemente iluminada. Itachi, ¿estás aquí?, lo saludó una voz. Quien hablaba era un hombre joven, un poco mayor que él. Con el pelo corto y negro y la nariz redonda, no era otro que Uchiha Shisui. Shisui, tu ojo.
La mirada de Uchiha Itachi se posó en el ojo derecho de Shisui, y su voz denotaba sorpresa. El parche que antes cubría su ojo derecho había desaparecido. En lugar de un ojo vacío y sin vida, lo que ahora le devolvía la mirada era un Sharingan completamente intacto. Cuando Shisui perdió el ojo, Itachi incluso acudió a su padre para pedirle un Sharingan de la colección del clan Uchiha. Pero su padre rechazó la petición sin contemplaciones. Lógicamente hablando, Shisui no debería haber podido obtener un nuevo Sharingan. Cuando el Hokage-sama tomó el control de raíz, encontró una colección de Sharingan que Danzo había robado en secreto del clan Uchiha. El Hokage-sama me devolvió uno, explicó Shisui. Danzo. La expresión de Itachi se ensombreció. El hecho de que Danzo hubiera estado acaparando el Sharingan de los miembros caídos del clan Uchiha era repugnante. Sé que estás enfadado, pero Danzo está muerto. No tiene sentido darle vueltas ahora, dijo Shisui, sacudiendo la cabeza. Las acciones de Danzo fueron extremas, pero a su manera, creía que estaba protegiendo a Konoha. Ya veo, murmuró Itachi. Danzo y Rot habían cometido muchos actos despiadados, pero en última instancia, los habían hecho en nombre de la aldea. Ahora que Danzo había muerto, no tenía sentido aferrarse al odio por el pasado. Tras un breve silencio, Itachi volvió a hablar. Shisui, mi padre me preguntó por ti hace unos días. Los ojos de Shisui se aguzaron con atención. ¿Estaba intentando obtener información sobre mí? Itachi asintió. Sí. Le dije que había salido de la aldea para una misión, y no hizo más preguntas. Tengan cuidado, advirtió Shisui. Si mi identidad como informante ha quedado al descubierto, no deben dejarse involucrar en esto. Itachi asintió con firmeza. Por cierto, Hokage-sama mencionó que quería verme. ¿Qué sucede?, preguntó. Shisui vaciló un momento antes de hablar. Itachi, ¿qué opinas de la relación actual entre nuestro clan y la aldea? Itachi guardó silencio antes de responder en voz baja. Es malo. Shisui suspiró. Sí. No solo está mal, sino que está empeorando. Entonces, su tono se tornó más severo. Ayer, Fugaku contactó en privado al Jinchuriki del 9 colas. Supongo que ya te enteraste de esto, ¿verdad? El rostro de Itachi se tornó sombrío. Sí, lo sé. El asunto del Jinchuriki del 9 colas era sumamente delicado. Si su padre se hubiera acercado a Naruto en secreto, inevitablemente habría empeorado la ya frágil relación entre el clan Uchiha y la aldea. Es más, Itachi no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su padre podría haber tenido motivos ocultos. Si las cosas siguen así, nuestro clan podría llegar a un punto en el que Konoha ya no nos acepte, dijo Shisui con solemnidad. Luego, fijó su mirada en Itachi con determinación. Itachi, ya lo he decidido. Acabaré con el clan. ¿Cómo?, preguntó Itachi, con un atisbo de esperanza en su voz. Siempre había querido encontrar la manera de remediar la división entre los Uchiha y Konoha, pero nunca había sabido cómo. El ojo izquierdo de Shisui se tornó rojo sangre, y el dibujo negro de 4 puntas en forma de shuriken que tenía dibujado giraba lentamente. Itachi contuvo la respiración. ¿Ese es tu Mangekyou Sharingan? El Mangekyou Sharingan era la cúspide del linaje de su clan, y no pudo evitar sentir una profunda admiración y anhelo mientras lo contemplaba. En mi Mangekyou Sharingan existe una técnica llamada Kotoamatsukami, explicó Shisui. Esta habilidad me permite alterar la voluntad de una persona en su esencia misma, cambiando sus pensamientos y creencias sin que siquiera se dé cuenta. Los ojos de Itachi se abrieron de asombro. Ese es un poder increíble. Shisui asintió. Planeo usar a Kotoamatsukami para cambiar la voluntad de nuestro clan, empezando por el patriarca. Miró a Itachi con expresión de disculpa. Sé que tal vez me odies por esto, pero no tengo otra opción. Esta es la única manera de evitar que el clan cometa un terrible error. Itachi permaneció en silencio durante un largo rato antes de negar con la cabeza. No te odio, Shisui. Entiendo tus razones. Mi padre es el líder del clan. Si su voluntad puede cambiar, también puede cambiar la del clan. Gracias por su comprensión, dijo Shisui, con un evidente alivio en su voz. Suspiró de nuevo, con expresión preocupada. Pero dime, Itachi, ¿de verdad estoy haciendo lo correcto?
Itachi asintió sin dudarlo. Así es. Si el conflicto entre los Uchiha y la aldea sigue escalando, podría desembocar en una guerra. Estás impidiendo que eso suceda. Al oír esto, la expresión de Shisui se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de tranquilidad. Unas noches después, uno tras otro, los miembros de élite del clan Uchiha fueron reemplazados discretamente por clones de esporas de Uchiha Fugaku. Mientras tanto, los verdaderos miembros de élite se escabulleron sigilosamente de la aldea, evitando la vigilancia de Amu. Al amparo de la oscuridad, se dirigieron a la base secreta del clan Uchiha, situada a las afueras de Konoha. De pie ante los 50 Uchiha de élite reunidos, Fugaku habló. Esta es la base secreta del clan Uchiha. Durante los próximos días, entrenarán en ninjutsu de barrera y formaciones de ataque coordinadas. Esto fortalecerá su trabajo en equipo y los preparará para lo que está por venir. Uno de los miembros del clan dudó un momento antes de preguntar. Patriarca, ¿por qué hemos abandonado la aldea en secreto solo para practicar estas técnicas? Fugaku guardó silencio por un momento antes de tomar su decisión. Ya no hay necesidad de mantenerlo oculto, dijo finalmente. Su mirada recorrió a los shinobi allí reunidos. Nuestra misión es emboscar y eliminar a Uchiha Shisui. La sala quedó sumida en un silencio atónito. ¿Shisui?, repitió uno de los miembros del clan con incredulidad. Patriarca, ¿por qué? La mayoría veneraba a Shisui como uno de los mayores prodigios del clan. La idea de matarlo era inconcebible. Porque Uchiha Shisui es un traidor, dijo Fugaku con voz cargada de furia contenida. Ha traicionado al clan Uchiha. Sirve al tercer Hokage como espía. Es un lobo desagradecido que le dio la espalda a su propia sangre. La conmoción entre los Uchiha era evidente. Algunos dudaban, reacios a creerlo. ¿Es cierto?, preguntó uno de ellos con voz insegura. La expresión de Fugaku era firme. Así es. Está trabajando en nuestra contra. Por eso debemos eliminarlo antes de que cause un daño irreversible. El primer anciano y el tercer anciano dieron un paso al frente. Lo que dice el patriarca es cierto, confirmó el primer anciano. Uchiha Shisui nos ha traicionado. Según las leyes de nuestro clan, semejante traidor debe ser condenado a muerte, añadió el tercer anciano. Tras escuchar la confirmación de los ancianos, los Uchiha restantes finalmente aceptaron la verdad. Su vacilación fue reemplazada por una ira hirviente. Un estruendo de voces surgió del grupo. Mata a Uchiha Shisui. Debe pagar por su traición. Fugaku los observaba con fría satisfacción. Todo iba según lo previsto. Capítulo 181. Más de 50 miembros del clan Uchiha permanecieron en la base secreta, entrenando en ninjutsu de barrera y formaciones de ataque coordinadas. Mientras tanto, Uchiha Fugaku regresó a Konoha. Ninguna de estas técnicas requería su participación directa. Su papel era sencillo. Actuaría como la fuerza principal en la emboscada contra Uchiha Shisui y se aseguraría de su muerte. La barrera y las formaciones de ataque coordinadas eran simplemente precauciones para aumentar la tasa de éxito e impedir que Shisui escapara. Whoosh, whoosh, whoosh. Se movió velozmente a través del denso bosque, borrando cuidadosamente cualquier rastro de su paso. Tras atravesar la vasta extensión donde se ocultaba la base secreta del clan Uchiha, emergió del denso bosque y confirmó su ubicación. Con Konoha a la vista, aceleró hacia la aldea. De repente, sus agudos sentidos se agudizaron. Su percepción, mejorada por las técnicas del clan Yamanaka, le alertó de una presencia cercana. Débiles fluctuaciones de chakra, casi imperceptibles. De no ser por su nivel de percepción Kage y la sensibilidad agudizada que le otorgan las técnicas Yamanaka, podría haberlo pasado por alto por completo. Percepción, extendió sus sentidos al límite, localizando cuidadosamente la fuente. La perturbación provenía de más de 100 metros a su izquierda. En lugar de cambiar de rumbo, lo que podría haber alertado al intruso, mantuvo su trayectoria como si no se diera cuenta. Al acercarse a una enorme roca, actuó con rapidez. Un clon de sombra se abalanzó en su lugar mientras él ocultaba su presencia, activando la técnica de la efímera para borrar su firma de chakra. En silencio, se adentró bajo tierra, avanzando hacia la presencia oculta.
Debajo de la superficie, en una sección hueca de la roca, observaba un clon de Zetsu blanco. Uchiha Obito ordenó una investigación para determinar si Uchiha Fugaku había despertado el Mangekyou Sharingan. Con ese fin, varios clones de Zetsu blanco se habían infiltrado en el País del Fuego. Este clon en particular estaba entre ellos. Es Uchiha Fugaku. Salió de ese bosque. ¿Qué podría haber dentro?, murmuró el clon para sí mismo. Sus instintos le advertían que el bosque guardaba un secreto. Sin embargo, en lugar de perseguir a Fugaku, optó por investigar la zona. Los movimientos de Fugaku sugerían que se dirigía de regreso a Konoha, sin ofrecer nada de interés inmediato. En silencio, el clon de Zetsu blanco activó la técnica de la efímera, fusionándose con la tierra y deslizándose bajo tierra, con la intención de infiltrarse en el bosque sin ser detectado. Entonces, de repente, un fuerte agarre le oprimió la garganta. Su cuerpo se congeló. No podía hablar, no podía resistir. Una emboscada. El pánico se apoderó de la zona. Incluso utilizando la técnica de la efímera para borrar por completo su presencia, había sido descubierto. Y lo que es peor, su atacante había ocultado su propia presencia con tanta eficacia que nunca lo había percibido venir. ¡Zas! Al instante siguiente, Zetsu blanco fue arrancado del suelo y arrastrado a la fuerza hasta la superficie. Ahora, en la superficie, sus ojos grandes y asustados se fijaron en su captor. Uchiha Fugaku. Exclamó con incredulidad. Había sido capturado, y nada menos que por su objetivo. Los recuerdos de la Tierra de los Ríos resurgieron. Tiempo atrás, el grupo de Fugaku descubrió e hipnotizó a varios clones de Zetsu blanco. En aquel entonces, se daba por sentado que entre ellos había alguien con habilidades sensoriales extraordinarias. Ahora, comprendió la verdad. El que tenía una percepción excepcional, era el propio Uchiha Fugaku. Hipnosis, el Sharingan de Fugaku giró. Al instante, el clon de Zetsu blanco cayó bajo su efecto de Genjutsu. ¿Qué haces aquí?, preguntó Fugaku. Bajo la influencia de la ilusión, el clon lo confesó todo. Reveló las sospechas de Obito, que Fugaku había despertado el Mangekyou Sharingan, y que Akatsuki había enviado numerosos clones de Zetsu blanco al País del Fuego para verificarlo. Fugaku entrecerró los ojos. Estuvo cerca. Aunque la base secreta de los Uchiha estaba oculta tras una barrera ilusoria, eso no habría impedido la infiltración desde el subsuelo. Si este clon de Zetsu blanco hubiera logrado infiltrarse, podría haber transmitido información crucial a Akatsuki. La expresión de Fugaku se ensombreció. Akatsuki sospecha que tengo la fuerza de un Kage, reflexionó. Debe ser porque maté a esos dos Jonin de élite suyos. Esa era la única explicación razonable. Entonces, otro detalle de la confesión llamó su atención. Obito sospecha que he despertado el Mangekyou Sharingan. Frunció el ceño. Si Obito ya lo estaba investigando, eso era motivo de seria preocupación. Han enviado varios clones de Zetsu blanco para infiltrarse en la Nación del Fuego. Su ceño se frunció aún más. La emboscada contra Uchiha Shisui estaba prevista para los próximos días. Si los clones de Zetsu blanco estaban dispersos por todo el país, podrían descubrir la operación y revelar su verdadero poder. Aunque mi poder se revelará tarde o temprano, es mejor retrasar ese momento lo máximo posible. Fugaku sabía que, tarde o temprano, él y Akatsuki se convertirían en enemigos. Cuanto más tiempo permaneciera sin ser detectado, mejor preparado estaría cuando llegara el inevitable enfrentamiento. Apartando esos pensamientos, volvió a fijar la mirada en el Zetsu blanco cautivo. No puedo matarlo aquí. Si encuentran su cuerpo, podría revelar la base secreta. Sujetando con una mano al clon inerte, se movió con rapidez, alejándose lo máximo posible del bosque. Una vez que llegó a un lugar seguro, sacó un kunai y lo clavó profundamente en el pecho del Zetsu blanco, acabando así con su existencia. Luego, tras recuperar un pergamino desellado, guardó el cuerpo en su interior. Los clones de Zetsu blanco eran un valioso material de investigación. Anteriormente, en la Tierra de los Ríos, se había visto obligado a dejar ir los cuerpos para evitar alertar a Nagato. Pero esta vez, no desaprovecharía la oportunidad. Tras completar la tarea, reanudó su viaje. Finalmente, llegó a Konoha. Todo en el pueblo parecía normal.
A pesar de que más de 50 miembros de élite del clan Uchiha se habían marchado en secreto, los Anbu encargados de vigilar al clan permanecieron ajenos a ello. Fugaku sonrió con suficiencia. Los clones de esporas habían mantenido sus disfraces a la perfección. El tercer Hokage y sus Anbu no tenían ni idea. Más de la mitad de la élite del clan Uchiha había desaparecido silenciosamente de Konoha. Capítulo 182. En el departamento de guardia, Uchiha Fugaku, disfrazado como uno de sus clones de esporas, entró al edificio sin ser visto. Absorbió al clon, recuperando sus recuerdos de los últimos días. Luego, recuperó un pergamino desellado y abrió el cuerpo del clon de Zetsu blanco. Fusión de cadáveres, una sensación escalofriante recorrió su cuerpo mientras refinaba el cadáver, absorbiendo sus propiedades. Tras un instante, el proceso se completó. Activó su elemento madera, percibiendo una ligera mejora en su habilidad, aunque no fue un aumento significativo. Después de todo, se trataba solo del cadáver de un Zetsu blanco, y las ínfimas cantidades de células de Hashirama que contenía eran escasas. Sin embargo, esto fue solo el principio. En el futuro, habría más cuerpos de Zetsu blanco que recolectar. Con el tiempo suficiente, su elemento madera sin duda se fortalecería. Eventualmente, alcanzar el nivel de Hashirama Senju podría no ser imposible. Tras abandonar el departamento de la guardia, regresó al complejo del clan Uchiha. En el camino, se encontró con Uchiha Mikoto, que también regresaba a casa. Ella sostenía la mano de Sasuke y caminaba con ligereza, una clara señal de que estaba de muy buen humor. ¿Ha pasado algo bueno?, preguntó Fugaku con una sonrisa. Hoy visité a Naruto. Le compré ropa nueva y le ayudé a ordenar su casa. La voz de Mikoto denotaba calidez. Desde que recibió permiso del tercer Hokage, había visitado con frecuencia a Uzumaki Naruto. Durante años, la culpa la había atormentado. Como mejor amiga de Uzumaki Kushina, había querido cuidar de su hijo, pero las órdenes del tercer Hokage se lo habían impedido. Ahora, por fin, podría enmendar sus errores. Ya veo. Fugaku asintió. Quizás el tercer Hokage creía que pretendía usar a Mikoto para manipular a Naruto, el Jinchuriki del 9 colas. Pero ese no era su objetivo en absoluto. Lo que más le importaba era la felicidad de Mikoto. Mientras ella fuera feliz, eso le bastaba. En cuanto a Naruto, no sentía la necesidad de controlarlo. El mayor anhelo de Naruto era convertirse en Hokage. Con tal ambición, no necesitaba manipulación externa. Una vez que Fugaku derrocara el régimen del tercer Hokage y tomara el poder, Naruto, como ciudadano de Konoha, naturalmente estaría a su servicio. No habría necesidad de coacción. ¿Sasuke fue contigo?, preguntó Fugaku. ¿Cómo se llevaron? No, suspiró Mikoto, sacudiendo la cabeza. Parecen enemigos naturales. Simplemente no se llevan bien. Fugaku soltó una risita. Uno era la reencarnación del chakra de Indra, el otro del de Asura. Era lógico que chocaran. Los tres regresaron juntos a casa, charlando por el camino. Por un breve instante, Fugaku pensó para sí mismo que una vida pacífica como esta no estaría tan mal. Pero tal simplicidad no era una opción. Dentro de Konoha, desde el reinado del segundo Hokage, la clase dominante había aislado y oprimido progresivamente al clan Uchiha, despojándolos de sus derechos e influencia. Si los Uchiha no hacían nada, acabarían siendo borrados de la existencia. Fuera de Konoha, la organización Akatsuki estaba orquestando un complot que podría sumir al mundo entero en el caos. Si no se les detiene, su plan provocaría una destrucción inimaginable, haciendo imposible cualquier atisbo de normalidad. Unos días después, Fugaku recibió un mensaje de la base secreta. Las sesiones de práctica de ninjutsu de barrera y ataques coordinados habían concluido. La siguiente fase del plan estaba lista. Es hora de echar la última leña al fuego. Una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. Sus acciones anteriores, contactar con Naruto y obligar al tercer Hokage a ceder, sin duda habían enfurecido al líder de la aldea. Ahora, iba a presionar aún más al tercer Hokage, obligándolo a actuar y asegurándose de que Uchiha Shisui fuera desplegado. Durante la cena de esa noche, Fugaku se sentó con Mikoto, Itachi y Sasuke. En medio de la comida, habló de forma informal. Me iré del pueblo mañana. Mikoto, sorprendida, levantó la vista.
¿Por qué tan de repente? Aunque Itachi parecía concentrado en comer, Fugaku se dio cuenta de que estaba escuchando atentamente. Recibí una invitación de una familia de la provincia del Daimyo, explicó Fugaku. Ya veo. Mikoto asintió con la cabeza en señal de comprensión. Como clan poderoso, los Uchiha tenían conexiones con diversas familias nobles, tanto dentro como fuera de Konoha. No era inusual que el líder del clan visitara a las familias aliadas para mantener las relaciones. La provincia del Daimyo. La expresión de Itachi se ensombreció ligeramente. La provincia del Daimyo, hogar del señor feudal y de los altos funcionarios de la Nación del Fuego. ¿De verdad su padre iba allí solo por una invitación? ¿O existía otro motivo? ¿Debería informar al Hokage? Después de cenar, Itachi se puso su uniforme de ninja. Él ya había tomado su decisión. Informaría de esto al tercer Hokage inmediatamente. Itachi, es tarde. ¿Te vas? Preguntó Mikoto al verlo en la puerta. Sí, tengo una misión esta noche, respondió Itachi. Se puso los zapatos, salió y desapareció en la noche. Dentro de la casa, Fugaku entrecerró los ojos. No había necesitado confirmarlo. Ya lo sabía. Itachi se dirigía directamente al tercer Hokage para informarle de su partida. Con un espía de ese tipo dentro de la familia, cada uno de sus movimientos era comunicado al Hokage. Pero esta vez, era exactamente lo que él quería. Había mencionado deliberadamente sus planes en la mesa durante la cena, sabiendo que Itachi lo denunciaría. Todo esto formaba parte de la trampa. Al llegar al complejo del clan Sarutobi, Itachi solicitó una audiencia con el tercer Hokage. Itachi, ¿vienes a verme tan tarde? ¿Sucede algo urgente? La expresión del Hokage era cálida y paternal, y su voz rebosaba amabilidad. Sí, Hokage-sama, respondió Itachi con seriedad. Mi padre ha recibido una invitación de una familia y partirá mañana hacia la provincia del Daimyo. El tercer Hokage frunció el ceño. La provincia del Daimyo. Un lugar crucial dentro de la Nación del Fuego, hogar de la élite gobernante del país y, lo que es más importante, del propio Daimyo. Uchiha Fugaku planeaba viajar allí. Los instintos del Hokage se activaron inmediatamente con alarma. Dada la creciente oposición del clan Uchiha, las acciones de Fugaku se habían vuelto cada vez más sospechosas. Y ahora se marchaba a la provincia del Daimyo. De repente, un pensamiento escalofriante lo asaltó. ¿Podría Uchiha Fugaku estar planeando asesinar al Daimyo? Capítulo 183. Uchiha Fugaku planea atacar al Daimyo. La expresión del tercer Hokage se ensombreció de inmediato. El Daimyo, como gobernante del país del fuego, ostentaba técnicamente una posición superior incluso a la del Hokage. Sin embargo, en términos de poder militar, la autoridad del Hokage superaba con creces la del Daimyo. A pesar de ello, el Daimyo seguía siendo el líder simbólico de la nación, y la aldea debía tener muy en cuenta sus opiniones. Ahora, Uchiha Fugaku se dirigía a la provincia del Daimyo. ¿Podría ser que su verdadero objetivo fuera el propio Daimyo? El clan Uchiha era experto en genjutsu. Si los Daimyo cayeran bajo su control, las consecuencias serían desastrosas. Un sudor frío corría por la frente del tercer Hokage mientras su expresión se volvía sombría. Al notar el repentino cambio en el comportamiento del Hokage, Uchiha Itachi sintió una creciente inquietud en su interior. ¿Hokage-sama, sucede algo?, preguntó nervioso. Sospecho que la supuesta visita de Uchiha Fugaku a una familia amiga es solo una tapadera. Su verdadero objetivo podría ser controlar al Daimyo, dijo el tercer Hokage con voz teñida de preocupación. ¿Qué? ¿El verdadero objetivo de mi padre es el Daimyo? ¿Quiere controlarlo? Los ojos de Itachi se abrieron de par en par, sorprendido. Hay una alta probabilidad, confirmó el tercer Hokage con expresión grave. Hokage-sama, ¿qué debemos hacer ahora? Si su padre realmente pretendía controlar al Daimyo, las consecuencias serían catastróficas. Ve e informa a Shisui inmediatamente. Tráelo ante mí ahora mismo. Sí. Itachi no dudó. Se dio la vuelta y corrió hacia el lugar donde se alojaba Uchiha Shisui. Instantes después, una figura se movió por el pueblo a una velocidad asombrosa, dejando tras de sí débiles imágenes residuales. Era Uchiha Shisui.
Como el renombrado Shisui del parpadeo corporal, su velocidad no tenía parangón. Comprendiendo la urgencia de la situación, corrió a toda velocidad, dejando a Itachi muy atrás. Seguro que ya has oído hablar de Itachi. El tercer Hokage sostuvo la mirada de Shisui, con la voz tranquila pero cargada de tensión. Sí, Hokage-sama, respondió Shisui. Teniendo en cuenta los recientes movimientos del clan Uchiha, sospecho firmemente que Uchiha Fugaku pretende tomar el control del Daimyo. La expresión de Shisui se tornó seria. Shisui, te asigno una misión. Eliminar a Uchiha Fugaku. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par, sorprendido. Había esperado que el Hokage le pidiera que detuviera a Fugaku, tal vez que frustrara su plan, pero una orden de asesinato. ¿Quieres decir, matarlo? Sí. El tercer Hokage asintió antes de suspirar profundamente. Las recientes acciones de Uchiha Fugaku han creado una profunda brecha entre el clan Uchiha y la aldea. Teniendo en cuenta los rumores de un golpe de estado dentro del clan, sospecho que este es el primer paso de su plan para tomar el poder. ¿El objetivo final del líder del clan es un golpe de estado? La mente de Shisui dio vueltas ante ese pensamiento. Siempre había estado al tanto de los rumores sobre una posible rebelión dentro del clan Uchiha. Pero ahora, al oírlo explicarlo tan claramente por el Hokage, y relacionarlo con las acciones de Fugaku, no pudo evitar sentir una creciente sensación de pavor. Por el bien de la aldea, Uchiha Fugaku es demasiado peligroso. Shisui, ha llegado el momento de que tomes una decisión. Debes eliminarlo por el bien de Konoha. El tono del tercer Hokage era sombrío pero resuelto. Detendré el golpe de estado. Shisui apretó los puños. Si el clan Uchiha intentara un golpe de estado, sumiría a Konoha en el caos, haciéndola vulnerable a los ataques de otras aldeas. Él no permitiría que eso sucediera. Sin embargo, su voz se suavizó. Hokage-sama, espero poder perdonarle la vida al líder del clan. Los ojos del tercer Hokage se entrecerraron. ¿Qué tienes en mente? Tengo la intención de usar la habilidad de mi Mangeki Sharingan, Koto Amatsukami, para alterar la voluntad del líder del clan. La voz de Shisui era firme, pero a la vez serena. El tercer Hokage guardó silencio, pensativo. Lo que realmente deseaba era la muerte de Fugaku. Sin él, el clan Uchiha se desorganizaría, lo que le permitiría debilitarlo aún más y, finalmente, eliminarlo por completo. Sin embargo, Shisui se mantuvo firme en su postura. Si se negaba, Shisui podría oponerse a la orden por completo. Tras una breve pausa, el Hokage asintió. Muy bien. Colocó una mano sobre el hombro de Shisui, con una expresión de profunda comprensión. Esta es una misión importante, Shisui. Confío en que no me fallarás. No lo haré, respondió Shisui con firmeza. Protegería la paz de Konoha, costara lo que costara. A la mañana siguiente, Uchiha Fugaku partió de Konoha. Le acompañaban dos Uchiha de élite. Uchiha Oshi y Uchiha Shiro, los mismos shinobi que le habían ayudado a eliminar el mercado negro clandestino. Nunca antes había estado en la provincia del Daimyo, dijo Oshi con entusiasmo. Tengo muchas ganas de ver cómo es. Konohagakure era una aldea bulliciosa, pero nunca podría compararse con las grandes ciudades que rodeaban el palacio del Daimyo. Después de todo, Konoha era solo una aldea. Sin embargo, el dominio del Daimyo era el corazón del gobierno del país del fuego. Una verdadera capital. Concéntrate. Reprendió Shiro. Estamos en una misión. El entusiasmo de Ao disminuyó ligeramente. Fugaku les había informado previamente. No se trataba de una simple misión de escolta. Ellos eran el cebo. Si las cosas salían mal, podrían morir. Aún así, Ao había optado por aceptar la misión. Shisui era su amigo íntimo. Incluso después de enterarse de la supuesta traición, le costaba creerlo. Quería verlo con sus propios ojos. Me pregunto si lograremos sacarlo a la luz. Fugaku echó un vistazo a los dos shinobi que lo acompañaban. Había hecho todo lo posible por provocar al tercer Hokage. A estas alturas, Hiruzen probablemente ya había decidido que era una amenaza que debía ser eliminada. Pero enviaría a Shisui. Teniendo en cuenta la naturaleza del tercer Hokage, existía una alta probabilidad. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que enviara una unidad diferente. Los ojos de Fugaku se oscurecieron. En cualquier caso, estaba preparado. Esta vez, Uchiha Shisui no escaparía.
Capítulo 184. Uchiha Fugaku y su grupo de 3 personas partieron, alejándose de la aldea y dirigiéndose hacia la prefectura del Daimyo. Unas horas más tarde, estaban lejos de Konoha. No se divisaban pueblos ni ciudades a la vista, solo un bosque interminable que se extendía en todas direcciones. Aquí viene. De repente, la expresión de Uchiha Fugaku cambió ligeramente mientras susurraba una advertencia a Uchiha Shiro y Uchiha Oshi. Casi al mismo tiempo, varias figuras se aproximaron a una velocidad increíble. Whoosh, whoosh, whoosh. En cuestión de segundos, se acercaron, rodeándolos por todos lados. 7 individuos vestidos con uniformes y máscaras Zanbu permanecían en posición, desprendiendo un aura fría e imponente. Era evidente que se trataba de agentes Zanbu de Konoha. La mirada penetrante de Uchiha Fugaku recorrió las 7 figuras antes de posarse en un hombre ligeramente más bajo que los demás, que llevaba una katana a la espalda. A juzgar por su estatura y su firma de chakra, no cabía duda. Se trataba de Uchiha Shisui. El plan había funcionado. Uchiha Shisui había caído en la trampa. Shisui, ¿eres tú de verdad? Antes de que Uchiha Fugaku pudiera hablar, Uchiha Oshi ya lo había reconocido, con la voz llena de sorpresa y decepción. Tal como predijo el líder del clan, Uchiha Shisui había aparecido. Su corazón se hundió aún más. Ahora parecía más probable que Uchiha Shisui realmente se hubiera aliado con el tercer Hokage. Oshi, no esperaba verte aquí. Al quitarse la máscara, Uchiha Shisui reveló su rostro, con un tono que denotaba emociones encontradas. Shisui, ¿a qué te refieres con rodearnos de Zanbu? Uchiha Fugaku preguntó fríamente. No le sorprendió que Uchiha Shisui tuviera un ojo derecho nuevo. Tanto el tercer Hokage como Shimura Danzo tenían acceso a ojos robados de Uchiha. Líder del clan, estoy aquí para detenerte. Shisui declaró con determinación inquebrantable. ¿Detenerme? ¿De qué? Desde el control del Daimyo. Shisui afirmó con firmeza. ¡Qué imaginación tan vívida! Uchiha Fugaku soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Simplemente acepté una invitación a la prefectura Daimyo, ¿y asumes que estoy intentando tomar el control del Daimyo? No hay necesidad de negarlo, líder del clan. El Hokage-sama ya conoce su verdadero objetivo: controlar al Daimyo y dar un golpe de estado. La mirada de Shisui era resuelta, como si hubiera desentrañado una gran conspiración. Ríndete, líder del clan. Si sigues adelante con esto, sumirás a Konoha en el caos y destruirás la paz que tanto nos ha costado mantener. ¿Controlar al Daimyo? ¿Dar un golpe de estado? Estás completamente equivocado. Uchiha Fugaku se burló. No tengo intención de dar un golpe de estado. Pero incluso si lo hiciera, sería porque el tercer Hokage no le ha dejado otra opción al clan Uchiha. No es el clan Uchiha el que ha estado perturbando la paz de Konoha, sino el mismísimo tercer Hokage. Líder del clan, no entiendes al Hokage-sama. Todo lo que ha hecho ha sido para proteger la aldea. Shisui argumentó. Tonto. ¿Acaso no has visto cómo el tercer Hokage ha reprimido sistemáticamente al clan Uchiha durante años? Fugaku se burló. ¿De qué te sirve tu Mangekyou Sharingan si te niegas a ver la verdad? Eso no fue obra del Hokage-sama. Fue todo obra de Danzo. Temía el poder del clan Uchiha y actuó por su cuenta. Shisui insistió. Danzo no fue más que un chivo expiatorio conveniente. El verdadero cerebro detrás de todo siempre ha sido el tercer Hokage. Uchiha Fugaku dijo fríamente. Hiruzen Sarutobi había jugado bien sus cartas a largo plazo. Al dejar que Danzo cargara con toda la culpa, había ocultado eficazmente su propia implicación. Ahora que Danzo había muerto, la verdad quedó enterrada con él. Líder del clan, tu malentendido es demasiado profundo. Shisui suspiró con frustración. No. Eres tú quien confía ciegamente en el tercer Hokage. Te ha lavado el cerebro de tal manera que has perdido la capacidad de pensar por ti mismo. Uchiha Fugaku replicó. La expresión de Shisui se endureció. ¿Entonces aún te niegas a rendirte? ¿Renunciar a qué? ¿Al lugar que le corresponde al clan Uchiha en esta aldea? Los ojos de Fugaku eran afilados como cuchillas. Si el clan Uchiha no resistía, sería borrado lentamente de la historia. Al darse cuenta de que Fugaku se mantenía firme en su decisión, el rostro de Shisui se llenó de arrepentimiento. Líder del clan, lo siento.
Para él, las acciones de Uchiha Fugaku amenazaban la paz de Konoha. Si estallara la guerra, el equilibrio que tanto les había costado mantener se derrumbaría. Tenía que detener al líder del clan, costara lo que costara. Traidor. Uchiha Shiro hervía de furia, mirando a Shisui con asco. Shisui, me das asco. Le has dado la espalda a tu propio clan y te has aliado con el Hokage. La voz de Uchiha Oshi estaba ronca de rabia. En otro tiempo había admirado a Shisui, pero ahora, lo único que veía era un traidor que había traicionado a su propio pueblo. Lo siento, Oshi. Pero para proteger la paz, haré lo que sea necesario, incluso si eso significa oponerme a mi propio clan. La mirada de Shisui era firme, llena de una convicción inquebrantable. Luego, se volvió hacia los Anbu que lo rodeaban. Dejen a Uchiha Fugaku en mis manos. A los otros dos no les hagan daño. Tras esa orden, los 7 Anbu entraron en acción. Whoosh, whoosh, whoosh. Shisui se abalanzó sobre Fugaku, mientras que los demás rodearon a Uchiha Oshi y Uchiha Shiro. Silbido. En un instante, Shisui se convirtió en una ráfaga de movimiento, y su katana se dirigió hacia Uchiha Fugaku. Sonido metálico. Fugaku sacó su kunai e interceptó el ataque. Dim, dim, dim. Las espadas chocaban en rápida sucesión, moviéndose tan velozmente que incluso los guerreros más experimentados tendrían dificultades para seguirlas. Silbido. En medio de la frenética batalla, el ojo derecho de Shisui se transformó en un Sharingan de 3 Tomoe. Sin embargo, su ojo izquierdo adoptó su verdadera forma. Un Manjeki Sharingan con un patrón de molino de viento de 4 hojas. Koto Amatsukami. El Manjeki giró, activando su genjutsu más poderoso. A diferencia de las ilusiones comunes, Koto Amatsukami no requería contacto visual directo. Una fuerza informe invadió la mente de Uchiha Fugaku. Desde que Fugaku viajó en el tiempo, una especie de técnica ocular que le aterrorizaba lo atacó. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.